Bueno, vamos a ir arrancando, si les parece, mientras esperamos que se sume Dina, que es otra de nuestras invitadas. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a todos a esta charla, empezar por las últimas para llegar a todes, economías, cuidados y políticas sociocomunitarias, que se da en el marco del ciclo de conversaciones feministas que organizamos desde el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas. Hoy tenemos este tema tan interesante con unas invitadas de lujo que en breve voy a presentar, pero quería hacer una cortita introducción para que nos vayamos poniendo en tema, para reponer algunas cuestiones de contexto, que bueno, seguramente todas y todos estemos al tanto, ¿no? de la situación que estamos viviendo. Nos encontramos por esta vía virtual, estamos en medio de la pandemia del COVID, que profundiza una crisis preexistente en la que nos encontramos cuando llegamos al gobierno, cuando asumimos este nuevo mandato, después de lo que fue el mandato del macrismo, que nos dejó en una situación de sumo endeudamiento, pobreza, desempleo, hambre, y esta crisis se agudizó y puso en evidencia y dejó a la luz un montón de falencias y de vulnerabilidades que ya existían, pero que se hicieron incluso más patentes. Es una crisis que no solamente es sanitaria y económica, sino también social. Y nosotras además la miramos con una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque esto dejó también al desnudo los cuidados como un nudo crítico de las desigualdades, ¿no? Digo, a partir de la crisis del COVID y de la imposición del ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio, tenemos a los niños en el hogar, la suspensión de clases, la suspensión de otros espacios de cuidados o servicios, y la multiplicación de los espacios comunitarios. Y también se hizo muy evidente la necesidad de la intervención estatal, de la presencia estatal, que fue muy agradecida y muy recibida porque se hizo necesaria, pero también brotaron a la luz estas organizaciones sociales y comunitarias que ya venían trabajando previo a la pandemia, pero que hacen que se sostenga casi de manera eh, fundamental y básica todo lo que es la comunidad. Sin nuestras organizaciones sociales, esto prácticamente sería imposible. Nosotros sabemos también que la desigualdad en la distribución de las tareas tiene impactos muy concretos, provoca falta de autonomía económica en las feminidades, mayores dificultades para el trabajo formal, precarización laboral, desempleo, la pobreza está feminizada y todas estas cosas. Algunos datos que nosotras recogimos en informes que se hicieron desde el observatorio son, por ejemplo, que las mujeres e identidades feminizadas tenemos una tasa de desocupación mucho más alta, es un 11,2% en comparación a un 9,7% en los varones. En los barrios populares esta cifra asciende a un 20%. Tenemos los trabajos también más precarios y eso repercute, por supuesto, en nuestro nivel de ingreso. Entre el 10% de la población más pobre, el 70% somos mujeres. También al ser las principales cuidadoras, dedicamos un promedio de 7 horas diarias a las tareas de cuidado, que obviamente no son ni reconocidas ni remuneradas, ya lo sabemos, y eso es una de nuestras luchas. También somos las principales beneficiarias de las políticas de ayuda social del Estado, el IFE, que son un 56% de las mujeres quienes lo reciben. Y también formamos parte de esto que se llama la población que servicio, ay, no me sale la palabra ahora, de emergencia, la población que es servicio indispensable, como las enfermeras, que es una población eminentemente feminizada, un oficio.
En cuanto a los barrios, antes de la pandemia había un registro del RENAVAP que había detectado una cantidad de 4.416 barrios populares en todo el país. Pero sabemos que es bastante posible que al final de la pandemia, con esta crisis recrudecida en todas las áreas, los barrios sean más, se multipliquen porque es imposible pagar los alquileres, porque la gente pierde sus hogares, pierde sus trabajos, pierde sus empleos, y esto se ve en lo que pasó este fin de semana, bueno, y que ya viene pasando hace varios meses, que son las tomas de tierras, donde se pone en tensión algo muy importante para debatir, me parece, que es la relación también entre Estado y organizaciones sociales. En ese sentido también es necesario destacar la importancia y la relevancia de las redes solidarias, de estos espacios sociocomunitarios que dan respuesta a estas necesidades en los territorios, y que son de especial importancia en la necesidad, en el diseño y la implementación de cualquier política pública. Las políticas públicas tienen que darse en diálogo con las organizaciones sociales. No se pueden dar políticas públicas, creo yo, creemos nosotras desde el observatorio, sin el diálogo con las organizaciones comunitarias. Para pensar un futuro post-pandemia tenemos que pensar una nueva normalidad que no solamente reconozca, valorice y jerarquice los trabajos de cuidados, que los conciba como un derecho fundamental en las políticas públicas y que coloque la sostenibilidad de la vida en el centro. Entonces decía, hoy tenemos 3 panelistas de lujo que trabajan desde diferentes espacios en este sentido. Vamos a empezar con la intervención de Norma Sanchís, que es socióloga, directora de la Asociación Lola Mora, integrante de la Red de Género y Comercio. Norma compiló hace poco tiempo un libro llamado El cuidado comunitario en tiempos de pandemia y más allá, y que bueno, que se puede ver en internet, ¿no? En asociacionlolamora.org.ar, donde reúne textos de Marisa Fournier, de Carla Civechi, de Norma Sanchís, bueno, que es ella misma, y el prólogo de Ana Falú, la querida Ana Falú, que trabaja en estos temas y que lo recomendamos muchísimo. Después, si llegó Dina por ahí, vamos a ver si la tenemos a Dina. Dina Sánchez es Hola, Hola aquí Dina, estoy. acá estás, no te veía porque tengo el cuadrado chiquito. Buenísimo, entonces después vamos a darle la palabra a Dina Sánchez, vocero nacional del Frente Popular Darío Santillán, dirigente de la UTEP, migrante, madre feminista y trabajadora de la economía popular, y va a cerrar el panel la diputada Claudia Bernaza, diputada por el Frente de Todos, secretaria bicameral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, coordinadora general de comisiones y responsable del Instituto Patria, docente, ingeniera y doctora en ciencias sociales. Bueno, me saco el sombrero por ustedes y las escuchamos con muchísimo interés. Norma, entonces, si querés tomar la palabra. Bueno, muy bien, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es muy, muy interesante el espacio. Me tocó estar en la inauguración del observatorio hace unos años y creo que los aportes que vienen haciendo son muy interesantes realmente. Pero además hoy es un día muy especial y el título de este ciclo, empezar por las últimas. Hoy es el día de la despenalización del aborto y la legalización del aborto en toda América Latina, y creo que justamente son las mujeres más vulneradas y vulnerabilizadas las que pueden correr mayores riesgos con el aborto clandestino, y me parece absolutamente importante tener presente esta perspectiva desde todos nuestros trabajos. Bueno, en estos meses de crisis sanitaria que nos toca enfrentar, vemos
los tremendos impactos en la economía, en los trabajos, en las relaciones sociales, afectivas, en las subjetividades y también, por supuesto, en los cuidados. El COVID realmente viene a desbaratar una organización social del cuidado que estaba consolidada, estereotipada, establecida, y que también era, y es, y sigue siendo, insoslayablemente desigual e injusta. Está claro que quienes tienen más recursos tienen un menú de opciones para poder elegir las formas de resolver más adecuadamente sus necesidades de cuidado y las de su familia, y que los sectores de menores ingresos enfrentan severas restricciones para acceder a cuidados y cuando acceden a veces son de muy poca calidad. Pero la organización social del cuidado también es desigual e injusta porque se asienta en una división sexual del trabajo que es jerárquica, que es persistente, que es discriminadora, a pesar de los cambios de época, algunos ajustes, algunos reacomodamientos, pero básicamente se siguen manejando de una manera absolutamente injusta. Posiblemente esta crisis de la organización social de cuidado a nivel de las familias, de la sociedad, del país entero, quizás esté contribuyendo a dar visibilidad a los cuidados como un elemento fundamental para la sobrevivencia personal, familiar y social. Pero también la crisis agrava las desigualdades. No sabemos si es posible que se esté percibiendo detrás de los cuidados toda la carga de trabajo que implican. Es todo un espacio que tenemos que pensar y analizar y dejar estacionar un tiempo para poder ver qué está pasando y cuáles van a ser las consecuencias reales de esta crisis. Bueno, las ciencias sociales están dando cuenta desde hace muchos años del carácter imprescindible de los cuidados en la reproducción personal y social. La CEPAL dice que el acto de cuidar se considera un trabajo porque implica tiempo, conocimientos, recursos, desgaste de energías, y también porque genera valor. Y genera valor no solo para quien se beneficia directamente, sino también para el conjunto de la sociedad. Las economistas feministas en años más recientes empiezan a hablar de economía del cuidado, porque de alguna manera hace falta señalar y remarcar que los cuidados generan valor económico. Se señala su papel fundamental como sostén de toda la actividad económica, de los procesos productivos, del mercado, de la provisión de fuerza de trabajo. Desde esta mirada, el trabajo de cuidado que se realiza desde los hogares es imprescindible para que el capital cuente cada día con fuerza de trabajo que está alimentada, que está disponible, que está descansada o más cansada, pero que está educada y que está dispuesta a incorporarse en el proceso productivo. En consecuencia, el trabajo de cuidado es esencial para la reproducción de la forma capitalista de organización de la economía. Ahora, la familia es el lugar privilegiado de cuidados. La literatura clásica sobre el tema alude a otros vértices también que confluyen en prestar cuidados. El Estado sin duda es fundamental, con un rol muy importante desde las políticas de protección social, desde las políticas sociales. Hay un tercer vector que sería el sector privado, que, bueno, pueden señalarse las prestaciones de las empresas en algunos casos con bonos o establecimientos para el cuidado de hijos de trabajadoras, sobre todo, y en algunos casos de trabajadores también. Pero forma parte de este vértice las transacciones del mercado, como la contratación de servicio doméstico, cuidadoras a domicilio.
El cuarto vértice se menciona siempre al final como la comunidad o las organizaciones de la sociedad civil, o digo en los estudios académicos, ¿no? La investigación, o el tercer sector, a veces, así esas formulaciones muy vagas, sin mucha definición, es el más invisible para ciertos sectores de la sociedad y de los medios de comunicación, de los estudios, de las investigaciones, a pesar de que tiene una enorme relevancia en territorios y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Comparte, como todos los cuidados en distintos ámbitos, que está liderado básicamente por mujeres. Son muy escasos los hombres en el trabajo comunitario y cuesta mucho verlo en términos de trabajo, sobre todo si no es pago. Bueno, cuando no hay una transacción, un intercambio monetizado en una economía capitalista, no se considera trabajo. Entonces se pierde el carácter de trabajo. Pero incluso aunque haya alguna remuneración a las mujeres en el marco de políticas sociales, por ejemplo, a veces encontramos cierto sentimiento, incluso en las propias mujeres, de desvalorización o de provisoriedad. Es como que no es un trabajo del todo verdadero. Ahora, en Argentina, igual que en toda América Latina, predomina una concepción familistica y maternalista del cuidado. Es decir, que la familia es el lugar privilegiado y las mujeres son las principales responsables, casi insustituibles. Pero en general predomina una visión bastante estrecha de la familia como familia nuclear, con vivienda independiente, preferentemente biparental, heterosexual, con padres que pueden hacer teletrabajo. Es una visión que ignora, que no considera que amplias capas de la población viven en tipos muy diversos de familias extendidas, combinadas, en viviendas precarias, muchas veces en condiciones de vulnerabilidad o incluso de hacinamiento. Pero en los territorios, en las barriadas populares, la acción comunitaria cobra un sentido prioritario. Es otra forma de cuidado, un modo colectivizado del cuidado más allá del círculo familiar primario. Inclusive, cuando se habla de cuidadoras, en general se piensa en los derechos de trabajadoras de las cuidadoras, se habla en general de las trabajadoras de casas particulares. Muy difícilmente, diría casi imposible, que se piense y se represente la idea de la trabajadora comunitaria. A veces porque está en formas organizativas poco institucionalizadas, o porque en parte porque son subsidiarias a veces de políticas públicas, quedan subsumidas en las políticas públicas, y también, bueno, porque afecta y aparecen en ciertos sectores de la población y no en otros estratos de mayores ingresos. Cualquier trabajo barrial de militancia va a permitir encontrar inmediatamente en los barrios a los comedores, los merenderos, roperos comunitarios, guarderías, jardines de cuidado infantil, de apoyo escolar, clubes con espacios recreativos o de deportes para niños y adolescentes. En esta oferta de cuidados comunitarios participan distintos actores. Por un lado están las mujeres proveedoras de cuidados, a veces hay también agentes estatales, y también muchas veces participan organizaciones comunitarias de muy diversos orígenes, pueden ser agrupaciones políticas, religiosas, movimientos sociales, sindicatos, universidades. Por eso tienen formas muy diversas.
en lo que se refiere a los recursos con que cuentan, los servicios que prestan, las prioridades, las coberturas que alcanzan. Pero algunas son muy perdurables en el tiempo, forman redes inclusive con otras organizaciones similares. Estoy pensando en la red de jardines maternales en La Matanza, por ejemplo, que llevan tiempo de estar muy asentados. Sería bueno mencionar, no podemos profundizar, pero mencionar algo de historia, porque estas organizaciones tan diversas y que aparecen siempre en estos barrios, surgen y se fortalecen frente a las catástrofes económicas. En nuestro continente siempre, por eso digo, no solo Argentina, en América Latina siempre aparecen organizaciones y liderazgos de mujeres a niveles locales cuando hay alguna crisis económica, una crisis social en Perú, en Chile, en Colombia, en Brasil, encontramos experiencias en esta línea. Y nuestro país tiene una rica historia de tejido social a nivel de los territorios, de solidaridad, de formas organizativas, liderazgos en las barriadas y comunidades. Estas tramas emergen siempre en épocas de crisis, como por ejemplo en los años 80 se empezaron a registrarse de una manera muy fuerte en aquella llamada década perdida, la década de la crisis de la deuda. Ahora no podemos extendernos, pero que sumió a los países endeudados en una profunda debacle económica y tuvieron que salir las mujeres y estas organizaciones comunitarias a paliar la situación de las poblaciones que caían más y más en la pobreza. Poco después, en los 90, el neoliberalismo, las políticas de ajuste, el retiro del Estado, el recorte del gasto social, y la ausencia del Estado tendió a ser compensada por la organización social y comunitaria. Se dio un crecimiento de las organizaciones de cuidado infantil impresionante en esos años. Hay datos concretos de cómo se multiplicaron las organizaciones, y los servicios y la cobertura. Bueno, sobre toda esta matriz de participación social y comunitaria, la crisis del 2001 encuentra una organización social que se multiplica en espacios y en estrategias de participación de las mujeres en las barriadas, en las ollas populares, en los piquetes, en los clubes de trueque. Pero además de estas características, yo quisiera resaltar algunas notas diferenciales de los cuidados comunitarios, más allá de que estos servicios esenciales que están prestando en el entorno territorial, pero que también están desafiando barreras que parecen muy consolidadas. De hecho, diluyen la oposición entre lo privado, familiar y lo público. Desafían la división tajante generada por el capitalismo, que refuerza la diferencia entre trabajo reproductivo y trabajo productivo, entre el trabajo no remunerado de cuidado y el trabajo remunerado para el mercado, por ejemplo. También en esa línea diluyen las barreras entre lo individual y lo colectivo. Hay una dimensión innovadora y rupturista que tiene el espacio de mujeres en el barrio y en el territorio. Sabemos perfectamente, con un poco de experiencia de trabajo en los barrios, que ese trabajo colectivo, ese espacio de encuentro de mujeres es un espacio de empoderamiento, de politicidad para las mujeres. Y también diluye la oposición entre amor y trabajo. A veces se dice, ¿es amor o es trabajo? Es que son las dos cosas justamente.
La mayoría de las organizaciones y el trabajo barrial surge como trabajo militante, altruista, de empatía, de solidaridad, de compromiso, pero también es trabajo, y un trabajo muy esforzado, que está sustituyendo y complementando lo que la familia por sí sola no puede y donde el Estado no llega o no alcanza. Y este trabajo poco visible es un aporte al Producto Bruto Nacional. Es un aporte que empieza a ser reconocido por el Ministerio de Economía muy recientemente, gracias a la presencia de feministas en el Estado, y que también por la voluntad política del gobierno es reconocido en el presupuesto nacional, que por primera vez en la historia se anuncia que incorpora un enfoque de género. Pero todavía quedan barreras persistentes, que son más duras. Desde nuestra óptica feminista las podemos identificar, que son las barreras que se generan por los estereotipos de género, la división sexual del trabajo, ese núcleo duro que es la raíz de la subordinación de las mujeres. A veces se habla de la necesidad de reconocimiento, de remuneración, del trabajo de cuidado en la familia o en la comunidad, pero se soslaya que el núcleo real es la dilución de esos estereotipos de género y de esa división sexual del trabajo. Esto es lo que nos diferencia como enfoque feminista, en mi opinión. Este es un tema que nos interpela como feministas y convoca al Estado para pensar las políticas sociales y comunitarias que permitan mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las cuidadoras comunitarias como una de las vías para una construcción de un sistema de cuidados de mejor calidad y mayor alcance. No es casual que hoy nos estemos planteando estos temas. La presencia de feministas, no sé si masiva, pero con seguridad estratégica en muchos andariveles del Estado. La decisión del gobierno y la larga y consecuente historia del movimiento de mujeres de Argentina confluyen para que hoy los cuidados invadan la agenda pública. Termino con esto, creo que el desafío no es sencillo, porque implica deconstruir matrices culturales que moldean el imaginario social, implican introducir cambios en la institucionalidad laboral y de la protección social, que hasta ahora ignoró los cuidados, y también implica transformar prácticas individuales y sociales para apoyar la arquitectura de otros modelos más acordes con ideales de equidad y de justicia social y de género. Bueno, aquí dejo. Muchísimas gracias, Norma. La verdad que es súper interesante toda tu intervención. Anoté varias cosas. Bueno, quería, antes de pasar la palabra a Dina, quería saludar y agradecer la presencia de varias compañeras que veo por ahí, un montón de gente conocida y valiosísima con las que intercambiamos en muchos espacios. Anita Cafiero, con la que estuvimos durante todo el año en el equipo técnico de género, Marisa Fournier, Victoria Freire, la presidenta de nuestro observatorio, bueno, un montón de personas más, y algunos varones que, como decías antes, es interesante, como decía Claudia, que se sumen a estas problemáticas que nos atañen a todos como sociedad, a todos. Quería también decir que pueden hacer consultas, preguntas, intervenciones en el chat, porque después al final vamos a dejar un espacio para estas dudas, consultas, intercambios, así que adelante, siéntanse libres de hacerlo. Y bueno, y ahora sí vamos a darle la palabra a Dina. Voy a volver a presentarla por si alguna persona entró tarde. Dina
es representante vocera, en realidad, del Frente Popular Darío Santillán, dirigente a Dina Sánchez de la UTEP, migrante, madre feminista y trabajadora de la economía popular. Dina, te damos la palabra. Ay, no podía desmutearme. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todas. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. La verdad yo me anoté un montón, bueno, varias cosas. Ojalá pueda tener tiempo para poder meter todo. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer la invitación a las compañeras del observatorio, saludar y felicitar, ¿no?, la iniciativa. Yo siempre soy de decir que estos espacios, estos encuentros, a pesar de todas las dificultades que estamos viviendo, ¿no?, en nuestro caso, atendiendo urgencias, desde teniendo los comedores funcionando de día y de noche, dando respuestas colectivas en situaciones de violencia a muchas compañeras, a muchas vecinas. Me parece que generar estos espacios de reflexión para pensar el mundo hacia adelante son necesarios y son imprescindibles, ¿no? Ahí, respecto a este tema, estuve como haciendo algunas reflexiones, y la primera es esto de lo que la pandemia puso a la luz, ¿no? Cosas que ya venían pasando, pero que parecía que estaban como escondidas, desde la importancia de la tarea de los cuidados hasta la desigualdad brutal que existe en la Argentina, y que no son cosas que pasan ahora, que pasan de antes, pero que algunos empezaron recién a ver con la pandemia. No es lo mismo claramente una cuarentena en un barrio privado que en un barrio popular, no es lo mismo una persona que tiene un trabajo y un salario asegurado que una persona que vive en un barrio popular, donde no hay agua, donde no hay luz, en condiciones de hacinamiento, y que muchas veces tiene que incumplir la cuarentena porque tiene que hacer changas para poder sobrevivir, ¿no? Nosotros en los sectores populares ya veníamos siendo golpeados, y la pandemia vino a profundizar y a resaltar más esas igualdades que ya existían. Por un lado, quedarse en casa era y sigue siendo fundamental para poder frenar el avance del COVID, pero también a veces se hace imposible para una porción importante de la clase trabajadora, que depende justamente de lo que decía antes, ¿no?, de incumplir una cuarentena para poder seguir subsistiendo, ¿no? También este aislamiento vino a profundizar la violencia, y inclusive las mujeres travestis, trans, sobre todo fueron doblemente excluidas, ¿no?, porque no pudieron sostener un alquiler, y a pesar de haber un decreto que no permitía avanzar con los desalojos, muchas de estas compañeras se quedaron en la calle. Sin embargo, a pesar de este panorama oscuro que queda resaltado justamente con la pandemia, a pesar de eso, nosotras no solo no bajamos los brazos, sino que nos pusimos en la primera línea de batalla contra el coronavirus. Y bueno, y ahí también, a ver, hay muchos trabajadores, pero fundamentalmente dentro de las organizaciones tenemos trabajadoras de la economía popular que sostienen a lo largo y ancho tareas esenciales, ¿no? Como lo planteaba antes, desde las ollas populares, desde las postas sanitarias, con la producción y comercialización de alimentos a precios, o sea, y encima de eso garantizando que lleguen a nuestros barrios a precios justos y accesibles, ¿no? También sosteniendo los espacios de acompañamiento en situación de violencia, produciendo barbijos, en la recolección de residuos, en la promoción ambiental. Entonces, todas estas tareas esenciales las venimos sosteniendo muchas de nosotras en los espacios somos mujeres, ¿no? La pandemia
además extendió también las tareas de cuidado, ¿no? Para quienes no pueden salir, miles y miles de familias tienen personas en situaciones de riesgo, adultos mayores, y nosotras sostenemos y estamos allí sosteniendo. Entonces, estas tareas de cuidado son tareas que son invisibilizadas, pero son tareas fundamentales y esenciales, y que, vuelvo a repetir, la pandemia ha dejado con mucho más fuerza al descubierto, ¿no? Por eso mismo, en esta línea que planteamos, desde nuestro sector venimos peleando por el reconocimiento de las tareas, de las tareas que llevamos adelante las trabajadoras de la economía popular, que sostienen las ollas, a través de la ley Ramona, ¿no? Una compañera que falleció en la Villa 31 porque se contagió de coronavirus, y ella, poco antes de fallecer, sale denunciando la falta de agua en una ciudad tan rica como es la ciudad de Buenos Aires. Entonces, desde ahí, desde nuestro sector, desde la UTEP, estamos convencidos y estamos convencidas de que las consecuencias de la pandemia serán peores en materia de igualdad, va a haber más pobreza, más desocupación, mayor precariedad en el ámbito laboral. Por eso entendemos que el mundo que se viene necesita de políticas concretas para salir adelante, porque sabemos que no va a haber un futuro posible si se sigue profundizando la desigualdad. Y para eso hay que elaborar políticas públicas acordes, hay que planificarlas, hay que tocar intereses de una minoría para favorecer al conjunto. Nosotros, junto a sindicatos, los movimientos populares, los movimientos sociales, promovemos un plan de desarrollo humano integral que propone, ¿no? Que propone 4 millones, la creación de 4 millones de puestos de trabajo, la integración urbana, la urbanización de barrios populares, ¿no? Entre otras cosas, repoblar la patria y fundar nuevos pueblos productivos. Y en fin, es un trabajo bastante detallado, es un trabajo que no solamente detalla bien las necesidades de nuestro sector, sino también las necesidades básicas de mucha parte de la población, de nuestra sociedad, ¿no? A ver, acá hay cositas que me noté. Nada, entonces vuelvo a lo que planteábamos antes. En fin, es un trabajo detallado, un trabajo serio, transparente, que busca discutir en la Argentina lo que necesitamos, ¿no? Plantea, como decía antes, las necesidades de un pueblo. Y ahora bien, el debate también es que es lo que planteaba antes, ¿no? Para esto hay que tocar intereses, hay que poner por arriba los derechos y no los privilegios. Por eso decimos que en este momento de pandemia, con todo lo duro que tiene, también tenemos que aprovechar la oportunidad para construir otro mundo posible, un mundo con menos desigualdad, con más justicia, con justicia social para todos y para todas. También es importante que avancemos en el cuidado de la madre tierra y dar pasos concretos hacia la soberanía alimentaria, una economía que se centre en la vida y no en la ganancia, en la cooperación y no en la acumulación. Son tareas centrales y urgentes. Y tenemos, creo yo, también un gran desafío, es de poder armar ese bloque social, político fuerte, con una unidad real, para poder combatir este sistema patriarcal, este sistema de acumulación de capital, que la verdad que no se aguanta más y hay que transformarlo, ¿no? Pero hay que transformarlo de verdad para que todos y todas podamos construir una vida digna, con derechos que puedan llegar a todos y todas, y que sigamos combatiendo la desigualdad, la injusticia, y yo creo que esa es una tarea que nos debemos todos, todas, todes, y sobre todo, bueno, este panel lleno de compañeras, y me parece que estas son iniciativas para ir hacia ese mundo que tanto soñamos y que no nos va a caer de arriba. Claramente a nosotras, sobre todo a nosotras las mujeres, no nos cae nada de arriba. Todo lo que obtenemos es gracias a la lucha, gracias a la organización, y me parece que ese es el camino en que tenemos que ir, compañeras. Las abrazo a la distancia y me parece que
que ya viendo este panel, yo creo que vamos a poder llegar a ese mundo que tanto soñamos, a ese mundo más justo, más igualitario, para poder combatir este sistema patriarcal y este sistema machista, donde muchos, y sobre todo donde muchas, venimos sufriendo un montón de injusticias. Así que muchas gracias por la invitación nuevamente, y bueno, espero que podamos compartir en algún momento otros espacios para seguir discutiendo, debatiendo, construyendo, proponiendo, así como venimos desde nuestro sector, desde mi sector, de trabajadores y trabajadoras de la economía popular haciendo propuestas. Me parece que nosotras también hemos dado pasos avanzados y creo que ese es el camino. Así que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Dina. Muchas gracias a vos. Hermoso escucharte con ese entusiasmo en estos días tan difíciles que venimos pasando. La verdad que hermoso. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a Claudia Bernaza, diputada por el Frente de Todos, que bueno, que ella nos va a hablar de proyectos concretos en los que está trabajando el bloque y ella sobre estas políticas. Y después, repito, vamos a hacer un espacio para intercambiar, para el debate, así que pueden ir pasando preguntas y consultas, intervenciones en el espacio del chat. Claudia. Hay que habilitarle el micrófono. Ahí está. A ver, no se oye. Sí. Se está cambiando el aparatito. Yo hago la relatoría. A ver ahora. Sí, me ahora mejor. Sí, perfecto, bueno, gracias. Esto pasa cuando les nietes usan los auriculares. Bueno, acá estamos. Siempre un placer estar con Dina, una genia, la compañera. Siempre un placer estar con Norma Sanchís. Gracias por este espacio. Y además me parece que en este trío de mujeres que estamos hablando se resume la acción, la reflexión y la legislación. Así que avancemos con la parte que me toca a mí de este tema. En primer lugar, quiero empezar con un comentario que hizo una revista de humor que se hizo muy famosa, una revista francesa, Charles Hebdo, que respecto de la pandemia dijo que lo que puso en claro la pandemia es que los trabajos esenciales, que era la palabra que hoy no te salía, los trabajos esenciales, ¿sí? Esa era tu palabra, esa era tu palabra. Los servicios esenciales o los trabajadores y las trabajadoras esenciales son los peor pagados de este sistema. Desde los que curan, los que cuidan, los que recolectan residuos, justamente son los y las laburantes peor pagados. Entonces, con eso quiero empezar, y con lo segundo que quiero poner en el marco de esto es que muy tempranamente en el decreto de aislamiento aparece en uno de sus artículos la excepción que se hace a los comedores y merenderos comunitarios. Entonces, muy rápidamente se supo y sabía el gobierno, porque tiene un corte popular, y en esto se notó absolutamente, se sabía que esto era imposible de transitar, este tiempo era imposible de transitar sin los cuidados comunitarios. Cuidados que van desde lo que hacen nuestras casas de niños, nuestros comedores, nuestros clubes, en materia de abrazo, en materia de una pedagogía de cercanía, pero sobre todo y muy concretamente en el aislamiento, en lo que hacen en materia del cuidado de un plato calentito de comida cada día. Entonces, la pandemia lo que hizo fue poner en evidencia, no solo por las medidas de gobierno, sino porque para la ciudadanía se empezó a hacer evidente que había cosas que no son solamente denuncias que hay que hacer para que el Estado se ocupe. Hay cuestiones que es la propia comunidad la que se tiene que ocupar. Y una de las cuestiones que la comunidad debe autogestionar, seguramente con la aparición del Estado fortaleciendo y legislando, es el cuidado. Y ese cuidado, si nosotros vamos a un tipo de modelo social que sea un modelo cooperativo, solidario, colaborativo, de enfoque comunitario, ese cuidado no va a ser solamente doméstico, no va a ser solamente el interior de cada familia nuclear. Ese cuidado tiene estrategias comunitarias, porque además son esas estrategias comunitarias
las que nos educan, nos forman, nos abrazan y resuelven muchas veces aquello que la familia nuclear no puede resolver. Estas redes comunitarias del cuidado que nos acompañan desde el fondo de los tiempos y desde los pueblos originarios, estas redes comunitarias fueron absolutamente heridas y casi heridas de muerte por el liberalismo, y ni que hablar por el neoliberalismo. Entonces, la trama hubo que reconstruirla con mucho esfuerzo a lo largo de toda la democracia, y de esto se ocuparon las organizaciones comunitarias, los movimientos sociales, en una reconstitución donde fueron cicatrizando cada hilo, cada costurita de la trama social, abriendo sociedades de fomento, revitalizándolas, abriendo grupos juveniles, casas de niños, bibliotecas, que subsisten como pueden, porque toda la oleada, más allá de los estados, toda la oleada, toda la propaganda, toda la comunicación nos propone un proyecto de vida individualista, de consumo, en el fondo un proyecto liberal, un proyecto de familias mononucleares al estilo de las películas que vemos de Nueva York, donde vemos a solteros y solteras solos en sus departamentos, que a veces van a ver a su madre o a su padre cuando están, y que a veces en la familia son 3 personas. Cuando ya nuestras leyes de niñez, y muchas de nuestras leyes, pero sobre todo las de niñez, definen a la familia como un entorno familiar comunitario, no solamente como los lazos de consanguinidad. Y eso está en la ley 26061. Así que vamos a partir de ahí para contarles las leyes que nos faltan. En primer lugar, lo que nos falta es dar la batalla cultural, pero la batalla cultural también la empujan o la dan diputadas y diputados que podemos proponer leyes, porque las leyes agitan, los proyectos de ley agitan. En ese tema, nosotros en el bloque de Frente de Todos y Todas, tenemos un conjunto de diputados y diputadas que venimos de la organización comunitaria, de la organización barrial o de los movimientos sociales. ¿Qué es lo que hemos hecho? Cada uno de nosotros y nosotras acompaña o apoya los proyectos que van presentando los otros y otras, de tal manera que hay como una regla no escrita que dice, en la actividad legislativa, bueno, la ley que pueda llegar primero, buenísimo, allá vamos, detrás de ella. Pero mejor que estén toda una batería de proyectos de ley presentados. En esa batería hay un proyecto de ley que algo comentó Dina, que es lo que se conoce como Ley Ramona, que es la idea de que quienes están al frente de comedores y merenderos puedan tener una remuneración por la tarea que realizan. Y acá quiero tomar un enfoque o un precepto, un principio doctrinario o teórico que comenta Norma, que quiero que esté en el centro de lo que vayamos a discutir. Lo que estos trabajadores y trabajadoras hacen cada día en estos espacios, en los clubes, en las casas del niño, en los jardincitos comunitarios, es amor y es trabajo. Es amor y es trabajo. Y esto le rompe la cabeza y le rompe los esquemas al capitalismo. Lo hace saltar por los aires. No hay regla capitalista que pueda contener esto. Solo lo contiene un espacio y un proyecto nacional, popular, comunitario, latinoamericano y feminista, porque si no, no se entiende. Porque el liberalismo y la economía te llega a reconocer últimamente y a fuerza de luchas feministas el cuidado. Pero si además le decís que el cuidado es comunitario y si además le decís que eso es trabajo, pero que sin el componente del amor es un tipo de trabajo que no sirve, o sea, es trabajo con amor, con pasión, con compromiso, no saben en qué Excel ponerlo, no tienen Excel donde volcar ese concepto. Así que bueno, vamos por nuestros propios principios. Y en ese principio propio, en el caso de mi despacho, estamos presentando una agenda de 3 proyectos de ley que van muy en línea con el reconocimiento del trabajo comunitario. Un trabajo al que no le ponemos género. Y esto lo hacemos a propósito, porque creemos que si le pusiéramos un género femenino a ese trabajo comunitario, no hacemos más que cumplir con un mandato del patriarcado, que es creer que el trabajo comunitario es solo de las mujeres. Y nosotros creemos que no tiene género y que las leyes tienen que hacer docencia en esa materia.
Entonces hemos hecho un proyecto de ley para trabajadores y trabajadoras comunitarias, sin distinción de género, para el trabajo comunitario en general. Bien, ¿qué dicen estos 3 proyectos de ley de mi despacho? El primero es un proyecto de ley de reconocimiento y fortalecimiento de las respuestas comunitarias. En el caso mío, en materia de niñez y adolescencia, porque es el tema que me corresponde, pero esto que te estoy comentando vale para radios comunitarias, para actividades deportivas o para actividades culturales. ¿Qué dice el proyecto de ley? Que el Estado, antes de tomar cualquier medida de restitución de derechos frente a la situación de niñas, niños y adolescentes, antes tiene que ir por la respuesta comunitaria, como respuesta preferente. Ir a su encuentro o generarla, ayudar a generarla y fortalecerla. Eso cambia absolutamente el enfoque de las políticas públicas. Y lo que está en el fondo de ese proyecto de ley, lo que está por debajo de ese proyecto de ley, es comprender que el espacio de lo público tiene actores estatales y actores no estatales, o mejor dicho, actores comunitarios, a los cuales vamos a dejar de llamarlos ONGs, sociedad civil, y todo ese lenguaje académico y de los organismos internacionales que vienen a tratar de ocultar aquello que es doctrina de nuestro pueblo desde el peronismo y desde mucho antes. Somos comunidad organizada. Somos una comunidad que camina en la historia y sabe organizarse desde el siglo XIX y desde mucho antes también. Somos lo comunitario en la historia de América Latina. ¿Qué es esto de las ONGs? ¿Qué es esto de definirnos por lo que no somos? Así que, con ese enfoque, nosotros también somos lo público. Por eso, el segundo proyecto de ley postula la creación del Instituto Nacional de la Organización Comunitaria, de tal manera que no tengan que pasar por ese verdadero infierno de tramitaciones para registrarse en miles de registros, para tener que eximirse de ganancias o la imposibilidad de eximirse del impuesto al cheque, estos trámites engorrosos para presentar balances económicos, cuando en realidad este segundo proyecto de ley genera o crea el Instituto del Balance Social, que es lo que corresponde a estas instituciones. Nosotros generamos productos sociales, no generamos ganancias, y esto tiene que estar como instituto. La obligatoriedad que tenemos frente al Estado, que es la comunidad organizada, la institución más compleja de la comunidad organizada y donde nos registramos y donde damos cuenta de nuestros actos, allí lo que vamos a presentar las organizaciones comunitarias es balances sociales, no económicos, no balances económicos. Y esto nos define como sujetos no imponibles para el impuesto a las ganancias. Del mismo modo, este proyecto de ley crea la figura del bien de utilidad social como bien inembargable e inejecutable frente a juicios, frente a demandas, que pueden ser tanto bienes muebles, inmuebles o cuentas. Y el tercer proyecto de ley, más ligado al cuidado comunitario, crea un régimen de promoción y regularización del trabajo comunitario, declarando en sus primeros artículos de interés, el trabajo de interés público, el trabajo comunitario, y a partir de esa declaración de interés, postula una comisión tripartita donde el Estado es corresponsable del pago de este trabajo, de sus contribuciones y aportes, a través de una comisión tripartita, porque en realidad el Estado, en sus programas públicos muy ligados, muy vinculados a las ayudas o a los programas de los organismos internacionales de crédito, ha generado programas que suelen financiar la papa, suelen financiar el pela papa, pero no financian o no tienen en cuenta el salario de quien pela la papa. Y esto no es una casualidad, esto es una causalidad que tiene que ver con un enfoque filantrópico conservador que está en el fondo del diseño de los programas de los organismos internacionales. No son las señoras de la beneficencia, las damas de la caridad, las que van a venir a trabajar en nuestras organizaciones. Es el propio pueblo que se autoorganiza. Y de hecho, el 80% de nuestra organización comunitaria se genera en los propios barrios. Y es donde nosotros queremos que se genere, por eso en la definición que hacemos en estas leyes de la organización comunitaria, pedimos que el domicilio sea un domicilio en territorio y que sus fundadores sean fundadores en territorio. No los podemos definir por las figuras jurídicas del Código Civil y Comercial, porque fundaciones también está la Fundación Noble o la Fundación Telefónica. La asociación civil también es la Bolsa de Cereales
de Rosario. Entonces, las estamos definiendo por otros parámetros. La verdad que digo esto de que no somos damas de la beneficencia y no puedo dejar de recomendar Carta Eva, una serie que está dando vueltas ahora para alguno que quiera verlo, porque no puedo dejar de nombrar a Evita como la gran mentora de toda esta concepción, digamos. Es Evita la que nos enseñó todo esto. Lo único que estamos haciendo es desandar el camino del neoliberalismo y regresar a las fuentes y regresar al espíritu, las convicciones y la obra de Eva Duarte de Perón. Muchas gracias. Gracias a vos, Claudia, gracias a vos. Es súper increíble todos los proyectos. Acá te preguntan si se pueden compartir algunos de esos proyectos. Y otra cosa que aporta Marisa Fournier es que otra cosa que no tiene lugar en las guías es el trabajo de cuidado asociativo. La asociatividad también es despreciada. Esto que se decía, ¿no? Que el trabajo con amor no le explota la cabeza al capitalismo. Repongo lo que venían diciendo, es excelente. Y bueno, lo asociativo también. Hay una pregunta de Victoria Freire que, bueno, ustedes me frenan si alguna quiere responder a estas cosas o ampliar alguna de estos temas. Mismo Marisa, si querés aportar sobre esto que comentabas. Victoria Freire pregunta, ¿qué experiencias recuperan en el reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerados? Dale, responde Claudia, sí. Estás habilitada, a ver. Ahí está, listo, gracias. Ahí justo lo que pasa, estaba tratando, ahí voy a poner en el chat, ahí lo acabo de poner, está el link a todos los que he comentado, están subidos, tienen número de expertos y sus copias están link que acabo de compartir, pero vuelvo a insistir, no es solo la presentación por vía administrativa, hay que generar mucha presión y mucha militancia social, hay que hacer todo un trabajo militante alrededor de estos proyectos de ley para dar esta batalla cultural, porque si no van a dormir el sueño de los justos estos proyectos. Lo que quiero comentar es que en realidad los proyectos que yo presento parten de una experiencia colectiva de organizaciones de niñez, que nos reunimos en las organizaciones de los chicos del pueblo, que somos herederas de aquel mítico Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, donde también está Interredes, donde hay una cantidad de redes de jardines comunitarios, donde está también FARCO, la Federación de Radios Comunitarias, que venimos presentando y representando esta agenda desde hace muchísimos años. Hemos logrado aprobar la ley 27.218, régimen tarifario para entidades de bien público, pero bueno, seguimos batallando. Quiero decir, no son invenciones mías. Yo formo parte del Hogar y la Casa del Niño Lugar del Sol, acá en Berazategui, que forma parte de los Chicos del Pueblo, y allí hay más de 300 organizaciones de todo el país que estamos detrás de estos proyectos de ley. Todas esas experiencias las recato, lo mismo que las experiencias de las compañeras de la UTEP y los movimientos sociales, digamos. Hay muchísimas experiencias. La verdad que esta pandemia hubiera sido una tragedia mucho, mucho peor si no hubieran estado estas redes de la organización comunitaria. Absolutamente. Gracias. Acá Sofía Coraza pregunta a quien quiera responder cuáles son las potencialidades del entramado comunitario o las soluciones que en los territorios están dando respuestas eficientes y puedan ser incorporadas a las políticas públicas centrales. Ahí vi que movías la manito. Norma, no sé si querés responder vos. Bueno, por un lado, yo accedí a los proyectos de Claudia, la verdad que hace pocos días, poco tiempo, me resultaron sumamente interesantes. A pesar de que estoy preocupada por el tema y trabajando y pensando el tema, no los conocía, y eso me preocupa porque
necesitamos difundirlos mucho más. Me parecen sumamente valiosos y creo que, como ella misma dice, necesitamos empujarlos, necesitamos promoverlos y difundirlos mucho, mucho más. Ponerlos en debate también es fundamental. Yo creo que una de las dimensiones más interesantes de todos estos temas es el potencial inclusive que tiene el cuidado en general, y quizás el cuidado comunitario en particular, es este potencial de generar empleo. En un mundo donde el empleo es un bien escaso, cada vez más escaso, no solo por políticas públicas que puedan llevar a eso, sino también porque hay desarrollos tecnológicos, porque hay robótica, porque hay tecnologías que van reemplazando al trabajo humano, donde por más que haya voluntad política no se puede inventar y seguir inventando trabajos en lugares que ya no tiene sentido que existan. Me parece que todos los trabajos ligados a la vida, al cuidado, es un área que justamente se viene haciendo, no está reconocido como trabajo y que genera un potencial impresionante que requiere ser pensado en otros términos, que requiere tener derechos reconocidos, estatutos propios de condiciones para el ejercicio de ese trabajo y de esas actividades y servicios, que se requiere incluirlo en estadísticas de una manera bastante más transparente. Bueno, Marisa hablaba de los trabajos asociativos, preguntaba, ni siquiera podemos registrarlos en nuestras estadísticas, las cooperativas, el trabajo asociativo no está registrado, son trabajos por cuenta propia o sí, independientes. Necesitamos revisar y hacer, lo que decía Claudia, una batalla cultural muy importante, pero me parece que esta dimensión en un escenario del futuro del mundo del trabajo tan complejo como se nos viene, más allá de la crisis del COVID y de todo lo que esta coyuntura tan tremenda nos está dando, más allá de eso, los escenarios que se nos plantean en el mundo del trabajo, junto con todos los trabajos ligados a la economía social, tienen un potencial que debemos pensar mucho más y trabajar mucho más, y el cuidado está en el centro, en el eje de estos temas. Gracias, Norma. Hay muchas preguntas. Jorgelina pregunta, ¿es posible hacer un reconocimiento de las tareas de cuidado sin políticas redistributivas y de representación política que lo acompañen? Aprovecho a comentar algo de la pregunta anterior y comento y seguramente Dina tenga más para comentar porque son los grandes peleadores de estas políticas públicas. En primer lugar, siempre fueron las políticas populares o las iniciativas los populares las que terminaron generando las mejores políticas públicas. En el caso de Provincia de Buenos Aires, la tarea de Alberto Morlachetti, Carlos Cajade y todo aquel movimiento nacional de los chicos del pueblo dio lugar al programa de pequeños hogares y al programa de unidades de desarrollo infantil. Por eso Provincia de Buenos Aires tiene las casitas del niño y los pequeños hogares que en muchísimas provincias no están. Y eso fue porque primero fue una iniciativa popular que tuvo vocación política y tuvo potencia política para requerir que esas políticas fueran asumidas por las fuerzas políticas y las fuerzas de gobierno. De hecho, las recepta Antonio Cafiero y sobre todo Ana Goitía de Cafiero, lo digo porque bueno, estaba presente en este conversatorio Ana Cafiero, un homenaje muy particular a su mamá, a Ana Goitía, que fue la que escuchó al Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo y que fue la mentora de los programas que hoy todavía subsisten en la provincia de Buenos Aires, de casas del niño y jardines comunitarios y pequeños hogares. O sea, siempre las iniciativas populares, cuando tienen vocación de ser militados y generan movilización y tienen vocación de poder, terminan
construyendo políticas públicas. Y digo más, terminan generando las mejores políticas públicas en cada materia. Y lo segundo, respecto de lo que comenta la compañera, pero ahora me olvidé lo que comentaba la compañera. Jorgelina preguntaba si se puede hacer un reconocimiento de las tareas de cuidado sin políticas redistributivas de representación. Sí, vamos peleando todo al mismo tiempo, vamos peleando en varios frentes. Por supuesto que vamos por otra redistribución de la riqueza en este país, vamos por otro modelo social y económico, pero los chicos no esperan y los cuidados no esperan y las mujeres no esperan. Entonces vamos dando las batallas en todos los frentes. Perfecto, gracias. Dina, ¿querés agregar algo sobre esta cuestión? Soy re mala para estas cosas, hay que acostumbrarse. No, yo hay dos cuestiones que quería, me quedé como pensando que no. A ver, para nosotros, no solamente desde mi organización, sino desde nuestro gremio, desde nuestro sector, casualmente entendemos que en el mundo que se viene necesitamos otra política, ¿no? Unas políticas donde las tareas esenciales que el mercado despreció históricamente porque no dan ganancia, porque no son rentables, entre comillas, hoy son fundamentales, son esenciales y que tiene que ver con el cuidado de la vida, con la alimentación, con la producción. Y también otra cuestión que es importante es que nosotras no estamos dispuestas a que termine la pandemia y volvamos a la normalidad, ¿no? Porque no tiene nada de normal, no tenía nada de normal y no tiene nada de normal que maten a una mujer cada 23 horas, no tiene nada de normal que vecinos y vecinas mueran por riesgo eléctrico en una villa o que mueran muchas veces porque la ambulancia no quiere entrar a nuestros barrios, ¿no? Entonces, tenemos que seguir construyendo políticas concretas porque no podemos seguir naturalizando la violencia machista, ni la pobreza, ni la desigualdad. Entonces, ahí me parece fundamental que en un mundo donde la pandemia nos da una posibilidad de construir otro mundo diferente, también tienen que ser con políticas concretas. Entonces, me parece fundamental dejar esto bien marcado, porque la realidad es que más allá de todos los esfuerzos que hacemos, tanto, a ver, las respuestas comunitarias, frente a la violencia machista, las respuestas frente a la alimentación. La verdad es que muchas veces lo hacemos por voluntad, lo hacemos por compañerismo, todas las tareas sociocomunitarias que llevamos adelante, pero no basta con voluntad. Tienen que haber políticas que acompañen todo este gran esfuerzo que se está haciendo, y vuelvo a repetir, en los barrios populares estamos, la verdad, haciendo un gran esfuerzo y que muchas veces con eso no basta. Por eso es que nosotras estamos peleando desde nuestro sector, y yo creo que también desde todos los sectores tenemos que empujar, ¿no?, hacia un solo lugar y pelear para que estas políticas se lleven a la realidad y que no queden en una experiencia, porque la realidad es que podemos hacer un montón de experiencia, podemos hacer un montón de esfuerzo, pero si no hay políticas que acompañen todo el gran esfuerzo, queda, vuelvo a repetir, en una simple experiencia, en un simple anécdota. Y compañeras, las muertes, la violencia machista, la pobreza, la desigualdad, la injusticia, no son experiencias que pasan así nada más. Entonces hay que unirnos para llevar adelante esta política y que se hagan realidad. Gracias, Dina. Hay una pregunta de Ani Cafiero que me parece súper fundamental como para darle un cierre a esta mesa, y tenemos, bueno, apareció un pedido de Marisa para tomar la palabra, así que también le vamos a dar la palabra, y con estas dos cuestiones podemos ir cerrando, que ya estamos sobre la hora, y ya dentro de un ratito nos tenemos que ir al pañuelazo, ir preparándonos, pero me parece que nos atraviesa justo esta pregunta de Anita Cafiero, que dice: en el mapa de cuidado federal que se hará el año que viene, ¿hay ítems especiales para identificar quiénes son las últimas para poder empezar por ellas? Bueno, y Marisa, si le pueden habilitar el micrófono, así también cuando quiere intervenir puede hacerlo.
No, me parece la pregunta, Anita, está buenísima. Solo que tiene que ver con la voluntad político-estatal, porque las organizaciones comunitarias de cuidado son la puerta de acceso a otros derechos, desde la documentación hasta la educación formal, pasando por la salud. Digamos, en cada organización comunitaria se reúne un montón de cuestiones que hacen a las necesidades de no solo las mujeres, sino los niños y las niñas. Entonces, poder pensar de un modo feminista, popular y latinoamericano, políticas de cuidado, debe reconocer el trabajo autogestionado y asociativo de las mujeres y de las jóvenes y los jóvenes que fueron cuidados en estos centros comunitarios en su infancia, como un derecho, ¿no? Como un derecho a ser remunerado, pero esto es política estatal, porque las mujeres no van a dejar de cuidar. En los barrios no se va a dejar de cuidar. No va a haber un paro masivo, por esto que decía Claudia, ¿no? Porque hay amor, porque hay cariño, porque hay responsabilidad política sobre la vida. Entonces, en este punto es el Estado. Si fueran los camioneros, digamos, en tipo de tareas, ¿no? Donde no está necesariamente puesta en juego la vida, se hace paro. Y se para y no importa nada. Pero generalmente ahí están los varones. No están ni las ni los jóvenes, no están los niños, las niñas, y tampoco las mujeres o las disidencias, ¿no? Entonces ahí hay un dilema estatal, que es si se va a apostar por la economía social, por el asociativismo, y se va a reconocer con derechos el trabajo de las compañeras en los territorios. La investigación empírica nos muestra que son puertas de acceso a derechos y una multiplicidad enorme de derechos. Bueno, solo quería aportar eso, ¿no? Es lo que nos viene dando el campo, el conocimiento, y la verdad que el trabajo conjunto con las compañeras y les jóvenes de los centros comunitarios de cuidado infanto-juvenil. Muchas gracias. Si me permiten, no sé si Marina puedo comentar esto ahora. Sí, dale, Claudia, sí. Pero quería agradecer mucho las palabras que dijo recién la compañera, porque la verdad que es exactamente así, No hay forma de encuadrar en los formatos clásicos lo que sucede en estas organizaciones. Y me gustó mucho la definición en el sentido de lo que decía Marisa no, somos puerta de entrada de todos los demás derechos. Por ejemplo, cuando nos dicen, bueno, pero las casas del niño o los jardines, cuando haya doble escolaridad ya está, ¿no es cierto? Confundiendo las tareas de cuidado, de restitución de derechos para que un sujeto niño sea niño, confundiéndolo con la educación. Cuando lo que hace una casa del niño no solo no compite con la escuela, sino que es su posibilidad. Porque el pibe pasa por la casa del niño o el centrito juvenil o el clubcito de barrio, porque pasa por ahí y hay una mesa y una mano que lo ayuda a empujar el lápiz para que haga la letra A, porque pasa por ahí, logra ir a la escuela. Entonces me parece que hasta en el propio campo nacional y popular hay confusión entre las tareas del cuidado comunitario y las tareas de la educación. Yo en esto, que son primas hermanas, obviamente, no es que estoy dividiéndolas, pero en esto quiero traer a colación las reflexiones de una grande que es asesora del ministro de Educación, de las ideas y conceptos de Graciela Frigerio, que dice que el oficio de apapachar, de recibir al nuevo, de recibir a la nueva, de abrazarlo y de darle un nombre, es una tarea comunitaria. Y ese oficio, ella lo llama el oficio sin nombre. Es tanto el daño que ha hecho el capitalismo que ni siquiera le pone nombre a este oficio, que es el oficio de la crianza comunitaria, que es un oficio que tiene mucho de trabajo, y es un trabajo absolutamente artesanal y capilar. No hay cinta de producción industrial que lo pueda reemplazar, ni hay instituto estatal que pueda reemplazar lo que hace un abrazo. Las edades tempranas son un dato biológico. La niñez no es un dato biológico.
La niñez se construye con el oficio de la crianza comunitaria. Para criar un niño hace falta una aldea entera, dice el proverbio africano que muchas de nosotras conocemos. Así que pongamos en el centro de la escena ese oficio sin nombre para darle su lugar, para no confundirlo con otros oficios maravillosos, como son los oficios educativos y los oficios que inician a los pibes y pibas en la vida comunitaria, y además de reconocerlo, démosle las leyes. Démosle las leyes, con una fuerte incidencia del Estado cuando su proyecto de gobierno diga definitivamente que su proyecto va por lo comunitario. Y eso es una decisión. Yo celebro enormemente el decreto de Alberto Fernández referido al cupo trans, no solo por lo que todas lo celebramos, sino porque en el artículo 4 define que estas personas pueden entrar aún sin tener la escuela secundaria, y que en todo caso la terminalidad la hacen adentro. Recuerden que Alberto va a ser conocido por haber sido el presidente de la diversidad. Pero no quiero que pase desapercibido que todavía los títulos de grado de la educación formal tienen corte de clase. Tienen corte de clase, aún con todos los esfuerzos que hicieron nuestros gobiernos populares, con el FINES, con la creación de universidades populares. A nuestros pibes y pibas les cuesta mucho acreditar sus saberes. Y allí tienen un rol enorme las organizaciones de la crianza comunitaria, del cuidado comunitario. Bueno, basta de que sean las organizaciones invisibles, basta, basta. Tienen que ser las organizaciones conocidas, reconocidas y legisladas de este tiempo. Voy a hacer un cartel que diga el oficio de apapachar, lo voy a poner en, no sé. Bueno, nosotros, lo del oficio de apapachar lo dice Graciela Frigerio y me encanta, y nosotras decimos, la ternura será ley. Es hermoso escucharlas. La verdad que no quiero dejar a nadie con palabras en la garganta, me están haciendo señas, pero si alguna quiere decir algo, está habilitada. Y antes de despedirme, quiero agradecer a las más de 50 personas que nos acompañaron durante todo este rato, un lunes a las 4 de la tarde de sol, así que bueno, es un montón. Y también invitarles a todos a la próxima conversación de este ciclo de charlas que estamos haciendo desde el observatorio, que va a ser el 5 de octubre, con una introducción feminista al sistema financiero. La deuda es con nosotros. Las invitadas van a ser Delfina Rossi, Claudia Ormechea y Lucy Caballero. Así que bueno, esperamos verlos ahí. No sé si alguien quiere agregar algo, como les decía, no las quiero cortar así en seco, y si no, abrazarlas a todas de manera virtual y ojalá pronto volver a encontrarnos cara a cara para pasarnos un mate. Muchísimas gracias. Gracias Claudia, gracias Dina, gracias Norma. La verdad que riquísimas sus intervenciones y bueno, ahí veo a Marisa ya levantando el pañuelo. En un rato vamos al pañuelazo y que sea ley. Gracias a todas.